Voy a Buen día. silenciarlos para dar inicio a la clase de hoy. Buen día. Mientras esperamos un poquitito. Profe, buen día. Le hago una consulta. Sí, Sí, casualmente escucho. el día lunes envié de que todavía yo no estaba en el campus virtual, sí, y recién ayer me enviaron para ingresar al campus virtual, del cual no puedo ingresar. Así que, y no estoy aceptada en la clase. Entonces, no sé cómo hago y con quién me tengo que comunicar. ¿No tienes el usuario y la contraseña para ingresar al aula virtual, Gladys? Sí, sí, pero me tenían que dar una notificación en el correo que me le dieron ayer y anoche traté de ingresar y no, estaba como negada. ¿Y O ahora no podía podés? ingresar. Ya me A fijo. ver, fíjate, por favor. Buenos días, Alejandra. Sí, no hay ningún problema. No hay problema que no tenga cámara tu PC. Estoy contestando lo del chat mientras esperamos un momentito. Eh, Pienso que se me escucha bien, ¿verdad? Que no hay problema de audio a todos los que están conectados, ¿verdad? De igual modo, voy a colocar una actividad para recuperar a aquellos que no pudieron hacerla. Ya lo voy a explicar mejor. Esperamos solamente un minutito y esperando que se conecten alguien más y esperando también que Gladys chequee si puede ingresar al aula virtual. Así Ahora todo. ya puedo ingresar. Perfecto, Gladys, Sí, ahora perfecto. ya actualizo la contraseña. Gracias. A todos los que ingresan por primera vez en este curso y no estuvieron en la clase pasada, antes de comenzar la clase voy a volver a mencionar cómo está distribuido en el aula virtual el material, ¿sí? Para que ustedes puedan encontrar lo que yo estoy subiendo. Estoy compartiendo pantalla del aula virtual, donde ustedes tienen el material. Fíjense que al margen izquierdo, tienen una ventana donde pueden ir navegando de acuerdo a los temas que están colocados. Por ejemplo, estamos en este momento en Bienvenidos. Yo voy bajando y tengo el link de la clase de Zoom. Pero en mi primera vista, al menos en mi pantalla, no tengo más. Quizás ustedes pueden desplazarse hacia el final, pero si no, hacia el margen izquierdo es como un índice. Ustedes ponen el cursor donde dice primera clase sincrónica, hacen clic allí y una vez que hacen clic, los va a llevar a la clase del jueves pasado. ¿Mm? Tienen ahí los temas que se ha tratado el jueves anterior, un poco la definición de qué es catalogación. Aquí estaba el práctico número 1 que tenían que hacer como tarea, ya vamos a hablar de eso. Debajo, fíjense que dice recursos, clase número 1 en PDF.
Si yo pongo el cursor justamente donde dice eso, recursos, clase número 1 en PDF, y hago clic, va a aparecer en PDF todas las diapositivas que yo utilicé en la clase anterior. Entonces lo pueden descargar, ¿sí? Y tienen disponible las mismas diapositivas que yo he utilizado en la clase anterior. Está a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Luego, debajo puse punto de acceso hasta más de 3 autores y hacen clic allí y tienen también otras diapositivas donde con ejemplos también que hemos tratado en la clase anterior. También lo pueden descargar y está a su disposición. He habilitado un foro el jueves anterior para que ustedes pusieran las dudas y consultas aquí. Básicamente las dudas y consultas eran porque no encontraban cómo subir el trabajo práctico que le había asignado. Y en este último link está la clase grabada del jueves anterior, ¿sí? Hoy es el segundo encuentro. Se van al margen izquierdo, ponen el cursor donde dice segunda clase sincrónica del jueves, se va a habilitar la ventana, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy, obras colectivas, entidades directas e indirectas, un poco título uniforme. Lo mismo, recurso de clase, fíjense que yo pongo el cursor donde dice recurso de clase, se va a desplegar el mismo PDF con las diapositivas que voy a utilizar en el día de hoy, ya están subidas. Ese es uno de los recursos que les brindo. Luego, debajo hay un enlace a las reglas de catalogación angloamericana. Para aquellos que no la tienen, está compartido a través de mi Drive las reglas de catalogación angloamericana. Como es pesado, no la he subido a la plataforma, pero ustedes hacen clic aquí y fíjense que poniendo el cursor donde dice regla de catalogación angloamericana, lo va a llevar al Drive y se va a desplegar las reglas de catalogación completa, ¿sí? Es del año 2003, es la que está disponible en esta plataforma y tiene 751 páginas. Está toda la regla completa para que ustedes puedan consultar si lo desean. ¿Mm? Entonces, ya saben que navegando aquí. Otro material de lectura que les subo es el capítulo 4 y 5 de un libro que se llama Catalogación de monografías impresas, de Graciela Spedelieri. Ustedes un poco también van a tener disponibilidad de este material, lo pueden descargar si lo desean, va a tardar, estoy tardando un poquito, pero lo pueden descargar y lo tienen como material de consulta, ¿sí? Los estoy mostrando porque muchas personas no pueden llegar a este material porque no lo encuentran y creo que de esta manera lo pueden encontrar, ¿sí? Entonces, tienen material de consulta allí. Y debajo de material de consulta voy a poner una actividad. Ustedes hacen clic aquí. Esta actividad es obligatoria para los que no hicieron el trabajo anterior. Para los que no hicieron el trabajo anterior. Los que hicieron no es obligatorio. Si quieren practicarlo, lo pueden hacer. Lo vamos a revisar incluso la clase que viene. Y está habilitado. Fíjense que está el PDF, lo mismo la portada y el reverso de portada, para que ustedes extraigan la información, está disponible acá, ¿sí? ¿Dónde van a entregar el trabajo? Donde dice, fíjense, trabajo práctico, debajo, recuperar trabajo práctico. Van a hacer clic allí. Una vez que hacen clic, se abre la ventana y claramente dice que el cierre de recibir los trabajos, la entrega de trabajo es el día martes 17 de junio a las 12 de la noche. O sea que todo el día martes tienen disponibilidad para que ustedes puedan entregar. ¿Cómo se entrega? En este cuadrito que dice agregar entrega, hacen clic
Una vez que hace clic, se va a desplegar esto y ustedes aquí van a subir el archivo. ¿Se acuerdan? Agregar archivo, archivos enviados. Admite PDF, Word. Yo el trabajo que les solicito es que lo hagan en Word, que es hacer una ficha de catalogación principal con el ejemplo que les doy, ¿sí? Para que puedan ustedes practicar. Hacen clic en agregar y ahí van a seleccionar el archivo en su computadora y una vez que esté subido, por el último paso va a decir subir este archivo y una vez que esté subido ya queda adjunto en la plataforma, ¿sí? De esta manera se entregan los trabajos prácticos. Hago esta reiteración porque del total, un poco menos de la mitad fueron los que hicieron el trabajo práctico anterior, bastante bien, pero el resto no, ¿sí? Espero que de esta manera quede claro cómo se trabaja y se ingresa en la plataforma. Bien, ahora voy a salir de esta pantalla y voy a agregar, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Alguna consulta de este tema mientras yo estoy cambiando la pantalla? Quería preguntarte con respecto al libro anterior, ¿sí? Del material de lectura, si esta es una editorial de Alfagrama. Sí, es una Referencia. editorial de Alfagram. Es una Ah, editorial de Alfagrama, si ustedes lo pueden conseguir. En Alfagrama tiene muchos materiales de bibliotecología. Yo acá tengo introducción a la bibliotecología de Rosa Emma Monfasani. Es un libro básico muy lindo, muy importante, donde tienen los principales conceptos, así que si lo pueden adquirir mejor. Estos capítulos no lo puedo subir al libro entero, tiene que ser algunos capítulos por derecho de autor, entonces si lo pueden adquirir mejor, así ya lo tengan para su biblioteca. Entonces, Sí, estamos como ahí. nosotros estamos trabajando de la Universidad Tecnológica, estamos trabajando con la plataforma de libros, Ujú. entonces hay unos Ah, materiales de Alfagrama, capaz que los puedo descargar desde ahí. perfecto. Exactamente, sí, creo que permite descargar por algunos capítulos así por parte, pero no sé si pueden seleccionar todo el libro, pero bueno, lo pueden trabajar desde ahí exactamente. Estoy compartiendo la pantalla del Power, la diapositiva, lo están mirando, ¿verdad? No, profe, solamente el campo virtual, está bien. Bien, entonces vamos a salir de acá. Un momentito, así, ya digo. Ahora creo que sí. Sí, Bien, ahora sí. muchas gracias. Lo que pasa es que cuando yo comparto pantalla muchas veces dejo de ver, bueno, el chat y todo eso porque se me amplía la pantalla. Entonces, por ahí sí necesito una respuesta del otro lado, así que le agradezco mucho. Los temas que vamos a ver es esto, pero primero vamos a partir del trabajo que les había asignado la clase anterior. Yo les había dado esta portada, acá está ya un poquito en modo foto, pero ustedes lo tenían en PDF para ver los datos que tenían que extraer. Este caso es una obra con tres autores, responsabilidad compartida de tres autores. ¿Cuáles son los tres autores? Carlos Páez de la Torre, hijo, Celia Terán, Carlos Ricardo Viola. Estos tres autores hicieron este libro, Iglesias de Tucumán, Historia, Arquitectura y Arte. Claramente, ya mismo aquí en la portada, ustedes pueden identificar cuál es el título y el subtítulo. Iglesias de Tucumán es el título y el subtítulo es lo que a continuación aparece. ¿Cómo se trabajaba? Como ustedes no tenían el dato de la cantidad de páginas, ilustración blanco y negro, y yo me olvidé, omití la medida, pero era otra de las características. De todos modos, cómo lo hicieron bastante bien, la mayoría. Y fíjense ustedes que
en la misma portada me está dando el dato de la editorial Fundación Banco de Boston, el lugar y el año de publicación. Solo que en el año de publicación, un dato en el reverso de portada me decía que el año de publicación es copyright por el Fundación Banco de Boston. Cuando está escrito el copyright, recuerden que tienen que poner una C antes del número del año, ¿sí? Estos datos que ven aquí en la parte superior del reverso de portada no es fundamental, pero en el caso de que ustedes quieran hacer una ficha, digamos, más completa, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos que había dos niveles y uno de los niveles era muy completo? Solamente podrían tomar de este aquí el nombre de la persona que estuvo a cargo de las ediciones, si es que quieren hacer con más detalle. Pero en este caso esto no es relevante. Sí me es relevante lo que dice la portada y el dato en este caso del copyright que está muy chiquitito en el reverso de portada. No tenía ICBN en ese momento, entonces no era necesario. ¿Cómo quedaría la ficha principal? La ficha principal dijimos que cuando hay tres autores, se ingresa por el primero, ¿sí? Ustedes ven que en la portada el primero es el señor Carlos Páez de la Torre. Entonces, por más que yo diga, bueno, no, yo lo conozco, trabaja en mi facultad el señor Carlos Ricardo Viola y yo lo conozco y lo quiero poner primero, no lo puedo poner, las reglas no me lo permiten. Tengo que poner primero al que aparece así, en primer lugar, el primer autor. ¿Cómo estaría? Páez de la Torre, apellido y nombre después, coma Carlos. Esta designación de filiación siempre va al final. Entre paréntesis ponemos H, excepto cuando hacemos la mención de responsabilidad, al final en este caso del nombre estaríamos. Debajo, Iglesias de Tucumán, dijimos que era el título, espacio, dos puntos, subtítulo, historia, arquitectura, arte, espacio, barra, espacio. Repetimos el nombre y el apellido del primer autor, coma, Celia Terán, coma, Carlos Ricardo Viola. Es decir, puedo mencionar aquí los tres autores. Para separar a los tres autores tengo que utilizar la coma, porque ninguno de ellos es otra mención de responsabilidad, ninguno de ellos es un traductor, ninguno de ellos es un prologuista, ninguno de ellos es un ilustrador que esté en la portada. No es así, es una obra con autores compartidos, de responsabilidad compartida. Entonces, se nos dice que el signo que tenemos que utilizar para separar uno con otro es la coma y sí puedo utilizar aquí, habíamos dicho la conjunción y o no, no hay problema, eso es a criterio suyo, pero separando de esta manera, no el punto y coma. Cuando uso punto y coma es porque estoy mencionando otras menciones de responsabilidad. Una vez que he terminado esta área, paso a la siguiente, en este caso lugar, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston es la editorial, el responsable editorial y el copyright del año de publicación. Las páginas, separado de ilustración blanco y negro. En las reglas de la ISBD nos dice que la abreviatura para blanco y negro es BIN con minúscula, ¿sí? No se coloca todas las palabras, sino que se coloca BIN. Lo mismo col es abreviado. Y bueno, espacio yo omití en el ejemplo de ponerle la dimensión, así que no es un error de ustedes. Hay que poner la dimensión del libro, ¿sí? Que se tomaba la reglita y se mide el alto del libro. Antes de pasar a otra cosa, esto es en una ficha manuscrita. Esto es una ficha manuscrita. Cuando nosotros trabajamos con un sistema informatizado, también se lo hace así, no es que cambie. Simplemente quería recalcar
que en el punto de acceso, aquí muchos optan por no poner el hijo, la designación de filiación, porque cuando hacen el listado de autoridad por sistema informatizado, ustedes saben que tienen que recopilar a todos los autores escritos de la misma forma, porque si no, cuando en una obra le han puesto hijo y en la otra no, no se unifica el mismo autor. Entonces, muchas veces pasa que en sistemas online o informatizados, en el punto de acceso, omiten designación de filiación, ¿sí? La H. Pero no así después la mención de responsabilidad. Vuelvo a decir eso cuando tenemos el sistema informatizado. Cuando es en versión papel, como estamos nosotros trabajando en estos momentos, sí, no hay ningún problema porque lo mismo va a estar en el mismo sector todo lo que sea Páez de la Torre. ¿Mm? Perdón, voy a silenciar el teléfono. Yo esto es solamente para graficar y recordar para algunos que no lo saben. Cuando hablamos en la clase pasada de la importancia de hacer ficha principal, es porque después los que siguen manejando versión papel tienen que hacer los asientos secundarios. Y antes, estoy poniendo un gráfico acá, se utilizaba como ficha principal, bueno, este ejemplo que les estoy dando, bueno, aquí la computadora me está marcando por los espacios en realidad, eh, se utilizaba colocar esto como ficha principal, es como que hubiésemos hecho esta, la anterior, y después se repite los asientos secundarios. ¿Qué son los asientos secundarios? Son nuevamente la ficha principal, pero que arriba, por eso se deja el margen superior, arriba antes se ingresaba por título porque teníamos un fichero donde poníamos la ficha que se ingresaba esa misma obra por título, es decir, la ficha principal se mantiene igual, exactamente igual como la hicimos y agregamos en la parte superior del autor solo el título y eso decíamos es un asiento secundario por título. Luego hacíamos como 5 fichas réplicas, pasaba por materia. Acá, bueno, tampoco tenemos el trazado, pero la materia de esta obra que le estoy dando ejemplo era economía. Entonces, de la misma manera se mantiene la ficha principal como la hicimos y ponemos en la parte superior la palabra economía o cualquiera de las palabras que nosotros hemos designado con el encabezamiento de materia. Después estaba la sistemática, que significaba solamente el número de clasificación. Y finalmente la topográfica, que iba todos los datos de la asignatura topográfica que tenemos en el margen izquierdo de la ficha. En el ejemplo y en el trabajo práctico no lo hicimos esta parte de clasificar porque aún no vimos ese tema. Pero se coloca la clasificación, después la librística y por supuesto, en todo caso, puede ser el número de inventario. ¿Mm? Entonces, estas fichas repetidas de la ficha principal, pero que en la parte superior se agrega esto, es lo que nosotros conocemos como asientos secundarios. Esto es para los que no conocen esa manera de trabajar, porque eso se lo hacía antiguamente y en algunos casos se sigue conservando esa modalidad. Bien, entonces hasta aquí lo que estuvimos viendo la clase pasada. Empezamos con el tema de la clase de hoy. Uno de los temas es cómo se cataloga las obras que son anónimas. La regla nos dice principalmente que hay que usar el título o la forma del título, siempre en la lengua original, siempre en la lengua original por el cual ha sido creada esa obra.
antes de 1501, sobre todo, excepto aquellas obras griegas, aquellas obras clásicas, las bizantinas, obras anónimas no escritas en alfabeto griego ni latino, o los incunables específicamente. Ahora, si esa obra, esta evidencia de título no está claramente o no es convincente en las fuentes de información, se usa el título que ha sido usado más frecuentemente. Pero para utilizar esa modalidad de uso más frecuentemente, los criterios que se tienen que tener en cuenta es cuál es el orden de preferencia. Primero, las ediciones modernas, segundo, las ediciones antiguas y tercero, las copias manuscritas. Se puede omitir los artículos iniciales si no son necesarios por razones gramaticales. ¿Mm? Por ejemplo, tengo una obra del Cantar de Mio Cid. Generalmente este tipo de catalogación lo vamos a encontrar para aplicar en obras de literatura. Probablemente por allí en otros materiales de jurídicos puede ser que se encuentre estos casos. Si yo tengo una obra de Cantar de Miosit en anónimo, no se ingresa el punto de acceso por la palabra anónimo, salvo que yo lo quiera poner en un asiento secundario, pero normalmente no se lo ingresa. Entonces, al ingresar la obra de catalogación con el título, siempre recuerden que hay que hacerlo a párrafo francés. Cuando más se ingresaba a párrafo francés era cuando yo tengo una obra de responsabilidad compartida con más de 3 autores. Este caso es una obra de anónimo, entonces se coloca el título, como decíamos anteriormente, espacio, barra, espacio, anónimo, porque lo dice la portada así, espacio, punto y coma, espacio, prologuista y nota de Luis Guarner, ¿sí? Esto es otra mención de responsabilidad y fíjense que está separada por el signo punto y coma. Prologuista lo puedo abreviar y se coloca de esta manera. Una vez que he finalizado esta área, paso al área siguiente con punto, espacio, guión, guión, espacio, lugar, espacio, dos puntos, editorial, espacio, coma, espacio, año de publicación. Termino y paso al área de los detalles físicos, página, espacio, punto y coma, 18 centímetros. En este caso tiene una serie, va entre paréntesis el nombre y el número de la serie. Repito que dejando como un renglón, un espacio, pasamos al área de notas y en el área de notas podemos poner incluye índice, como en este caso, y debajo el número normalizado del libro que es el ISBN. ¿Mm? Esto sería para las obras anónimas. Este otro ejemplo que les doy de la misma manera. Se ingresa por título, Las Mil y Una Noche, espacio, dos puntos, espacio, cuentos orientales, que esto es el subtítulo, espacio, barra, espacio, traducción directa, no dice en la portada que es anónimo, no tiene nada, entonces, pero dice que tiene un traductor. Entonces coloco traducción directa del nombre del traductor, Abu Ben Isaac en este caso, y continúo de la misma manera área por área. Punto, espacio, barra, espacio, lugar, espacio, dos puntos, editorial, coma, espacio, año de publicación. Debajo, los detalles físicos de 275 páginas, espacio, punto y coma, centímetro, punto, espacio, guión, guión y entre paréntesis voy a obtener aquí la editorial. En el margen izquierdo siempre van a dejar el espacio para la asignatura
de clase o la asignatura topográfica después. ¿Mm? Sin embargo, como les decía anteriormente, probablemente no haya obras anónimas, pero haya obras que no tienen el autor consignado, ¿sí? Es decir, cuando ese libro que tengo a mi disposición, la autoría personal es desconocida o es dudosa o quizás pertenece a una entidad que no tiene un nombre, entonces no tiene un nombre designado en el libro, voy a sentarlo de la misma manera por el título. ¿M? Y aquí les coloco, registre el ítem por el título y a párrafo francés. Siempre que se hace el registro por el título, se ingresa en párrafo francés. Esta es una obra de Derecho y Planeamiento Urbano, no tiene el responsable designado, solamente la editorial, pero la editorial o el que hace la publicación no es la autoría de esta obra, entonces voy a colocar solo el título Derecho y Planeamiento Urbano. Repito, no tiene mencionado el autor, por lo tanto no voy a colocar la barra, no termino con la barra porque no hay autor. Tampoco hay otras menciones de responsabilidad. Y como no hay responsabilidad, entonces mi ficha la voy a designar solo con el título de la obra, Derecho y Planeamiento Urbano, ¿sí? Y aquí se termina esta área de título y mención de responsabilidad. ¿M? Tampoco tiene subtítulo, entonces solo va el título y paso al área siguiente. Hago la aclaración porque he visto en muchos casos que están acostumbrados a tener la mención de responsabilidad y terminan acá con la barra y no corresponde. Tiene que terminar con el punto que significa aquí termina mi área de catalogación de este sector. Punto, espacio, guión, guión, espacio, paso al área siguiente, que es el de publicación, el de lugar, editorial y año de publicación. Buenos Aires, espacio, dos puntos, espacio, Universidad Nacional de Córdoba, coma, año de publicación. Detalles físicos, página, espacio, punto y coma y la dimensión, el alto del. Y así queda registrado mi ficha de catalogación cuando no tengo un autor consignado. ¿M? Entonces tenemos que distinguir cuáles son las obras anónimas o cuáles son las obras que no son anónimas, pero sin embargo la editorial no consignó el nombre de esa obra. Ahora bien, nosotros hasta el encuentro anterior vimos la responsabilidad de un autor, personal de obras monográficas, de un autor, dos autores, tres autores y más de tres autores. ¿Mm? Pero nos vamos a encontrar con colecciones de obras que pertenecen a diferentes personas, diferentes autores. En términos generales, lo primero que nos dice la regla es que hay que redactar, y esto tener en cuenta, una nota relativa al contenido del ítem, si se considera necesario. ¿Por qué se podría considerar necesario? En primer lugar, para indicar la presencia del material que haya quedado implícito en el resto de la descripción. Hay algo que necesito destacar, que necesita ser nombrado para que sepamos qué es lo que contiene. Ya vamos a ver con un caso concreto y lo tenemos que colocar. ¿Cuándo más podemos poner para destacar detalles de ítem o de particular importancia o para registrar el contenido de una colección? Ahora vamos a ver en un ejemplo concreto.
Claramente lo podemos ver en este ejemplo. Miren, esto es la tapa del libro. Lo que ustedes están viendo aquí es la tapa del libro. Ya en la tapa del libro me está diciendo que tiene un autor, Alejandro Casona. Me está diciendo también que hay un título principal o un título colectivo. Es Teatro 2, ¿sí? Y me está diciendo que dentro de este libro hay tres obras de teatro. Una se llama Prohibido suicidarse en primavera, otra obra de teatro tiene Siete gritos en el mar y otra obra de teatro Corona de amor y muerte. Entonces, ya la tapa me lo está diciendo, incluso tiene el dato de la editorial Lozada. Bien, ahora vamos a la portada. La portada de este libro dice exactamente lo mismo, ¿sí? Y me dice nuevamente las obras que contiene y el dato que me aumenta es una décima edición. Hay una décima edición, esta es una décima edición. Me da el dato del lugar y que la editorial corresponde a la editorial Lozada. ¿Se acuerdan cuando les decía que las reglas nos dicen que hay palabras que hay que omitir en esto de la editorial? Y es justamente cuando aparece Sociedad Anónima. Cuando vamos a catalogar, esta SA no se coloca, no se lo va a colocar, solamente utilizamos editorial Lozada. ¿Mm? El reverso de portada de este libro. ¿Qué me dice el reverso de portada? Bueno, por un lado, me dice que está editado la primera obra, evidentemente, en 1957 por Editorial Lozada, y esta décima edición es del año 1979. Como yo estoy catalogando esta obra, no la obra primera, el dato que voy a tomar es del año 1979, porque es de la décima edición, ¿sí? Ahora, fíjense que en la portada decía décima edición y acá me aclara que la décima edición es del año 1979. Es el dato que necesito tomar después. Luego, por supuesto, me dice los datos de impresión, etcétera, etcétera. Por ahí, si me faltan datos, los puedo sugerir de aquí. Ahora vamos a la ficha principal. ¿Qué me dice la regla de catalogación cuando la obra posee un título colectivo? Me dice, cuando hay obras del mismo autor con título colectivo, indique en el contenido los títulos de las partes separándolos por espacio, guión, guión, espacio. Fíjense, voy a ir a la ficha principal. Punto de acceso, tiene un autor, Casona Alejandro. Apellido, Casona, coma, espacio, nombre, Alejandro. Debajo, el nombre del título colectivo, Teatro 2. Este es el título colectivo. Espacio, barra, espacio, Alejandro Casona. En este caso no hay dificultad porque es un solo autor que tiene tres obras en un mismo libro bajo un título colectivo. Punto, espacio, guión, guión, décima edición, lo pongo con número, la A de décima, punto, ed de edición, punto, espacio, guión, guión, lugar, Buenos Aires, espacio 2 punto, editorial Lozada, coma, 1979, porque es de la décima edición. Tomo los datos de las páginas, espacio, dimensión, 19 centímetros, punto, espacio, guión, guión, y entre paréntesis, Gran Teatro del Mundo, coma. A veces, este dato de la serie pueden encontrarla en la anteportada, ¿sí?
No, o quizás en el reverso de la tapa, pero fíjense que tienen que buscar justamente en todas estos, estas hojas del libro que habíamos mencionado en la primera parte, en la primera clase, donde vimos dónde se encuentra la fuente de información. Yo traigo acá las imágenes solo de la portada, reverso de la portada y un poco la tapa para mostrarles cómo ya me iba avisando en el libro que trae adentro del libro. Entonces, la regla me dice que al contenido en el área de notas, yo tengo que poner la palabra contenido, dos puntos, y colocar cuáles son las obras que contiene ese libro. Entonces voy a repetir, prohibido suicidarse en primavera, espacio guión, siete gritos en el mar, punto, espacio guión guión, corona de amor y muerte. Es decir, las obras que contiene el libro. ¿Sí? Como es del mismo autor, solamente detallo las obras y no hay más. Después continuamos con el trazado, bueno, obra de teatro, etcétera, etcétera, lo que se continúe, la clasificación, etcétera, etcétera. Pero quiero detenerme solo en esta regla de catalogación. Muy importante aquí tener en cuenta el contenido. Esto es obras con título colectivo. Pero hay obras, es decir, un libro que puede tener distintos autores, es decir, una obra que tiene título colectivo, pero en su interior hay diferentes autores con diferentes obras. ¿Qué me dice la regla? Que tengo que indicar en el contenido los títulos de las partes y sus menciones de responsabilidad. Y sus menciones de responsabilidad. Separándolos por espacio, guión, guión, espacio. Encabece por título a párrafo francés. Estos datos es muy importante tener en cuenta. Son obras de distintos autores, son más de tres obras, entonces como que repito la regla de los tres autores. Cuando hay más de tres autores, lo voy a encabezar a párrafo francés. ¿Cuál es el título colectivo? Novelista inmediato a Cervantes. Ese es el título colectivo. Fíjense, espacio barra espacio, como son diferentes autores, aquí yo no coloco directamente los autores de esas obras. Lo voy a colocar en el área de contenido, que es el área de nota, en realidad, que pongo contenido. Solamente coloco aquí la selección o el compilador porque si hay diferentes autores, siempre va a haber un director, un compilador o un seleccionador, seguramente habrá allí. Pero ya en la portada me dice que hay un seleccionador, ¿sí? Selección de Luisa Sofovich. Sigo con la parte de las áreas de catalogación, punto, espacio, guión, guión, lugar, espacio, dos puntos, editorial, coma, año de publicación, detalles físicos, página, dimensión, espacio y el área de serie. En el área de contenido, que en realidad es área de notas, en el área de catalogación, tengo que colocar el contenido, dos puntos, y aquí fíjense bien, el nombre de la obra, Vida de Don Gregorio Guadaña, espacio barra, espacio por Antonio Enrique Gómez. Es decir, que esta obra el autor de esta obra es Antonio Enrique Gómez. Pongo el título de la obra y la mención de responsabilidad, separada por la barra. Una vez que yo he colocado el título y la mención de responsabilidad, voy a pasar a la otra obra que contiene. Voy a colocar espacio, guión, guión, espacio, el nombre de la otra obra, El disfrazado. ¿Quién es el autor del disfrazado? Alonso de Castillo Solórzano. Entonces, espacio barra espacio por Alonso de Castillo Solórzano.
espacio, guión, guión, espacio, otra obra, Los Tres Hermanos, se llama así, barra, espacio, Francisco Navarrete Rivera es el autor de Los Tres Hermanos, espacio, guión, guión, espacio, Los Tres Maridos Burlados es otra obra que el autor es Tirso de Molina. Es decir, esta área de notas va a detallar el contenido de la obra, ¿sí? Con sus autores, con sus autores. Generalmente, si ya tiene muchísimas obras, por supuesto acá se va a indicar con et al y otro, o sea, tampoco es que se va a detallar una fichita todas las obras, pero sí es conveniente dentro de lo posible que esté todas las obras detalladas. Siempre, obviamente, que no sean más de 4 o de 5. Bien, esto es distintos autores y fíjense, me detengo acá y repito, distintos autores, cómo se procede y cuándo se procede con un autor. Las dos obras tienen título colectivo. Ahora bien, puedo tener obras sin título colectivo, sin título colectivo. Me dice, si un ítem carece de título colectivo, tampoco tiene una parte predominante, registre los títulos de las partes que tengan títulos individuales en el orden que aparece nombrado en la fuente principal de información, que es la portada, o en el orden en que aparece en el ítem si no hay una sola fuente principal de información, que es el índice o sumario. Vamos a ver con un ejemplo. Yo puedo tener de la misma manera obras de un mismo autor que no tiene título colectivo, pero que adentro tiene dos obras o más de ese mismo autor. A tener en cuenta, de acuerdo a las reglas, hay que separar los títulos de las partes mediante punto y comas si dichas partes son obra del mismo autor personal, aun cuando estén ligados mediante una palabra o frase. Por ejemplo, este autor, Casón Alejandro, tiene una obra que no tiene título colectivo, pero el libro dice que tiene La Dama del Alba y La Barca sin Pescador. Yo ingreso, son dos obras dentro del mismo libro del mismo autor. Repito esto, no tiene título colectivo. Entonces, Casona Alejandro, punto de acceso, apellido y nombre del autor. Voy a colocar las dos obras en el título, en el área de título y mención de responsabilidad. No estoy colocando en el área de notas. Y fíjense la gran diferencia. Está en el área de título y mención de responsabilidad. La Dama del Alba, coma, espacio, punto y coma, espacio, La Barca sin Pescador. Dama del Alba es una obra, Barca sin Pescador es otra obra dentro del mismo libro cuyo autor es Casona Alejandro. ¿Hasta cuántas puedo poner si tiene hasta 3 obras? Vuelvo a decir, repite, y hay que tener en cuenta la regla que vimos en la clase pasada cuando hablamos de los autores. Lo mismo se aplica acá, solo hasta 3. Entonces, esta tiene 2, espacio barra espacio, Alejandro Casona, seguimos, décima edición, lugar de publicación, editorial, año de publicación, detalles físicos de la obra, página y dimensión. Luego el área de serie. ¿Estamos? Pero acá el detalle es cómo ingreso una obra que carece de título colectivo, pero tiene 2 y pertenece al mismo autor. Se lo ingresa de esta manera.
No obstante, podemos encontrar obras de distintos autores, pero que carecen de títulos colectivos. ¿Y qué nos dice las Anglo? Si las partes individuales son de diferentes autores, escriba a continuación del título de cada parte otra información sobre el título informativo y la mención de responsabilidad y un punto seguido de espacio, separando así los datos de cada parte. ¿Cómo quedaría mi ficha principal? Acá yo con color para destacar esto. Yo tengo un libro de Cané Miguel Cané, apellido y nombre del autor, se lo ingresa, es un mismo autor que tiene una obra sin título colectivo, pero dentro de él hay otra obra de Eduardo Wilde que es otro autor diferente, pero son dos obras de diferentes autores, dos obras de diferentes autores sin título colectivo. ¿A cuál voy a ingresar? Al primero como punto de acceso, porque acá también regido por la regla anterior, considero a la primer autor con su primera obra en primer lugar en orden de prioridad y esto se va a dar hasta 3 obras. Yo puedo colocar aquí hasta 3 obras. Entonces, Cané Miguel es el autor de Juvenilia. Entonces, Juvenilia, espacio, barra, espacio, Miguel Cané, punto, el nombre de la otra obra, Cuentos, espacio, barra, espacio, Eduardo White, ¿sí? Entonces, dos obras con diferentes autores, pero el punto de acceso lo voy a hacer por Cané. Cuando hago los asientos secundarios, entonces puedo mencionar, recuerden, hacer la misma ficha principal y poner White Eduardo acá arriba. Bien, y continúo después las áreas de catalogación como me fueron indicadas anteriormente. Lugar, editorial, año de publicación, página, centímetro y entre paréntesis el nombre y el número de la serie separado por punto y coma. Bien, hasta aquí estamos en términos generales, los diferentes casos, cómo se nos pueden presentar las obras monográficas con autores personales. Sin embargo, no solamente hay obras de autores personales, sino también de autores institucionales, cuya autoría son institución. Y aquí se separa lo que se conoce como entidad directa y entidad indirecta, o algunos lo dicen entidad oficial e indirecta. Y vamos a ver de qué se trata. Cuando una entidad se llama directa, son en estos casos que los voy a mencionar a continuación. Dice, asiente una entidad directamente bajo su nombre cuando pertenezca a alguna de estas categorías. Hay que tener en cuenta si es un organismo internacional. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional. Si yo tengo una obra que pertenece a cualquiera de estos organismos internacionales, yo tengo que encabezar mi obra por el nombre de esa institución, de ese organismo, perdón, de ese organismo. ¿Mm? Y se lo ingresa con el nombre completo. Puedo colocar al final las iniciales, que es la forma más conocida. Organización de las Naciones Unidas, la conocimos por ONU, la Organización Internacional de Trabajo por OIT, la Organización Mundial de la Salud por OMS, el Fondo Monetario Internacional por FMI, ¿sí? Pero si yo hago esta ficha de entidad directa, tengo que hacer un véase, es decir,
en mi ficha tengo que colocar debajo el BAC y tener la ficha por la forma más conocida como ONU. ¿Mm? Entonces, repito esto, estos organismos internacionales ingresan directamente por su nombre completo o por sus siglas, por ser internacionalmente conocida, pero si la asentamos por el nombre completo o ya sea que la asentemos por ONU, de igual manera tengo que tener una referencia del BAC que se utiliza, es decir, yo tengo que tener dos fichas del libro, una ingresada por el nombre completo y otra por la ONU, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y al final de la ficha colocar BAC ONU, BAC Organización de las Naciones Unidas, es decir, asentar la entidad y hacer la referencia. Bien. Aquí lo pongo con rojo para no olvidarnos que esta referencia debe estar asentada en el catálogo de autor, ¿sí? En el catálogo de autor tenemos que colocar estos organismos internacionales. Es muy importante porque ustedes van a decir, bueno, yo quiero saber cuántos libros tengo de la OIT, entonces voy a OIT o voy a Organismo Internacional de Trabajo y me fijo cuántos libros tengo de ese organismo. Bien, ¿cuándo más se ingresa de forma directa? Cuando yo tengo entidades de origen privado, como por ejemplo las asociaciones, los colegios de profesionales, los clubes, los centros de fomento, etcétera. ¿Mm? Yo tengo libros o escritos o documentos cuya autoría pertenezca, no sé, al colegio de abogados, al colegio de médicos, entonces lo voy a ingresar de forma directa. El punto de acceso va a ser de acuerdo al nombre de esa entidad de origen privado. ¿Mm? Entidades comerciales e industriales. También se lo ingresa de forma directa. Por ejemplo, las compañías de seguros, los bancos, las industrias, los laboratorios, las compañías telefónicas, las pymes, todo tipo de comercio, ¿sí? También, si tengo libro, material de eh, estas entidades comerciales cuya autoría le pertenezca a estas entidades comerciales, se lo ingresa el punto de acceso como si fuera un autor a estas entidades comerciales. ¿Cuándo más las entidades de investigación, ya sea el CONICET, el CENEA, etcétera, cualquier entidad de investigación que nosotros tengamos documento de esto? Las bibliotecas, los museos, los archivos, las universidades, las escuelas, los hospitales, los institutos. Ahora hay que tener en cuenta algo muy importante. Los institutos pueden llegar a ser una excepción. ¿Por qué? Porque los institutos que se ingresan directamente de orden directo, poniendo solo el nombre del instituto, sería el caso del INTI o del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial o del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En estos casos, yo puedo ingresarlo de forma directa. Pero hay otros institutos, y en nuestra universidad tenemos bastantes institutos que pertenecen a facultades, y esa se lo ingresa de otra manera. ¿Cómo se ingresaría? Colocando la entidad de mayor jerarquía en primer lugar, ¿sí? La mayor jerarquía que lo contiene para poder determinar su origen. Por ejemplo, Universidad Nacional de La Plata, punto, espacio, Instituto de Filosofía. ¿Mm?
Yo trabajo en el Instituto de Geografía, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras y que a su vez pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo ingresaría si yo tengo una obra así? En primer lugar, Universidad Nacional de Tucumán, punto, Facultad de Filosofía y Letras, punto, Instituto de Estudios Geográficos. ¿Sí? Es decir, siempre citando la mayor jerarquía. Eso es muy, muy importante para tener en cuenta. No así, y vuelvo a reiterar, las excepciones están dadas para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Mm? Ahora, hasta aquí vimos las entidades directas. ¿Cuáles serían las entidades oficiales o indirectas? ¿Qué se entiende por oficiales? Las entidades oficiales son las entidades que tienen jurisdicción. En este caso, el encabezamiento está compuesto por el nombre del área jurisdiccional más el nombre de la entidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura también lo tiene, en Argentina está, lo puede tener España, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, etcétera. Quizás por ahí varíen o no el nombre en una u otra palabra, pero siempre es como que coincide, empieza así, Ministerio de Cultura, Ministerio de Seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué se coloca al principio? Se coloca el lugar, la jurisdicción, el lugar, el país. España, punto, Ministerio de Cultura. Argentina, punto, Ministerio de Cultura. ¿Sí? Ministerio de Seguridad de España, punto, por decirle de alguna manera los ejemplos que les estoy dando. Coincide el nombre, pero yo tengo que destacar a dónde pertenece ese ministerio. ¿Mm? Eso es lo que se conoce como entidad oficial. Bueno, le estoy poniendo acá un ejemplo del Ministerio de Educación y Justicia. Entonces, el punto de acceso sería por el lugar, ¿sí? Bueno, no puse acá el reverso de portada, pero esto puede estar fácilmente en Argentina o puede ser de Washington o puede ser de otro lugar. Entonces, porque el libro se trata sobre las Naciones Unidas, pero el Ministerio de Educación y Justicia puede estar de cualquier país. Entonces yo tengo que ver el lugar de donde está y encabezar de esa manera la obra. Perdón. Bien, esto es lo que se conoce como ingreso de entidades institucionales. ¿Cuándo se utiliza título uniforme? ¿Y qué es el título uniforme? Para aclarar, podemos decir que cuando hay diferentes manifestaciones de una obra y que esa obra ha aparecido bajo diversos títulos, puedo seleccionar uno de ellas como título uniforme. ¿Para qué sirve? Sirve porque proporcionan los medios para agrupar en un solo lugar todos los asientos de una obra cuando hay diferentes manifestaciones de ellas y cuando han aparecido bajo diferentes títulos. ¿Cómo coloco el título uniforme? Encierre entre corchete el título uniforme y regístrelo antes del título propiamente dicho. Y si la obra está entrada bajo título, registre entre corchete el título uniforme como encabezamiento. Vamos a ver un ejemplo. Muy gráfico es el Quijote de la Mancha. Esto es lo que les muestro en pantalla. Son las tapas de tres tipos de presentación de Quijote de la Mancha. El autor es el mismo, Miguel de Cervantes, pero hay
distintas presentaciones. Por ejemplo, fíjense, una obra, el título es Don Quijote de la Mancha. Otra obra, tengo las mejores aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Otra obra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lógicamente son distintas editoriales y puedo tener así diferentes versiones, porque puede estar adaptada para niños, puede ser para adolescentes, no sé, puede ser para adultos, o puede ser un libro solo de fotografías, de imágenes, de ilustraciones, etcétera, etcétera, pero todos se trata de El Quijote de la Mancha. Estas son diferentes versiones o presentaciones de un mismo libro, es decir, de un mismo contenido. Cuando uno va a clasificar, normalmente esto puede ir a quedar en distintos lugares del espacio de la estantería, pero también puede quedar diferentes lugares dentro eh, eh, del fichero de nuestras fichas principales. ¿Qué es lo que nos dice la regla? Que para unificarlo, es decir, tenerlo cerca a todos juntos, en el fichero, la ficha principal, yo tengo que agregar un título uniforme. Ese título uniforme es un agregado del catalogador. Lo hace el quien cataloga, es decir, no está en la portada. No está escrito en ninguna parte como fuente principal del libro, no está. Yo lo tengo que agregar, porque considero que de esa manera voy a unificar los registros. Entonces, el autor es Cervantes Saavedra, como a Miguel eso respeto, y fíjense que debajo del autor me dice, se agrega el título uniforme. ¿Cuál es el título que voy a colocar aquí? Y dice que es la forma más conocida. Es decir, tiene que ser de los libros y de las versiones que yo tengo, elegir cuál es la más conocida. Los usuarios me lo van a pedir de esa manera y colocarlo entre corchetes. Va entre el autor y el título. Hasta aquí fuimos trabajando todas las áreas, pero esto es un agregado, ¿sí? Un agregado externo. Entonces, y así yo voy a catalogar cada una de estas obras. Uno de los ejemplos que traigo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, espacio, barra, espacio, Miguel de Cervantes Saavedra, espacio, punto y coma, espacio, otras menciones de responsabilidad, prologuista y notas Arturo Marazo, espacio, punto y coma, dos puntos, ilustrador, y acá pongo la mención de ilustración. Bueno, esto es una catalogación un poco más especificada, pero solamente puedo poner ilustración nada más. Punto, espacio, guión, guión, lugar, espacio, editorial, año de publicación. Continúo normalmente con la ficha. Abajo, detalles físicos, página, espacio, dos puntos, ilustración, punto y coma, centímetros, separo el área, punto, espacio, guión, guión, y entre paréntesis el nombre de la serie. Entonces, reitero, cada una de estas obras, cuando yo hago la ficha principal, porque cada una tengo que tener una ficha principal de cada uno de estos libros, lo único que voy a agregar en, en estos términos va a ser el corchete de Don Quijote de la Mancha como título uniforme. ¿Sí? Bien. Creo que hasta aquí hay mucha información de esta clase. Voy a dar lugar a las preguntas y voy a leer un poquito, a ver algo que me estaban diciendo en el chat y que no lo estoy viendo. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? A ver, vamos a ver qué nos dice el chat. Eh,
Estoy escuchando, si alguna duda tienen, puede habilitar el micrófono y hablar. No hay ningún inconveniente. Bien. Bueno, como no hay dudas, está muy claro, siempre cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un ejemplo, es cuando nos surgen por ahí las dudas, ¿sí? A ver, déjenme un minutito, voy a bajar. Mientras yo los espero a ustedes a ver si les surge alguna duda, me voy a bajar, traer un archivito para mostrar. A ver, esperen. Bueno, a ver. Entonces, mm, un momentito. Vamos a ver. Bueno, bien. Entonces, tenemos en síntesis la clase de hoy, vimos obras colectivas, un autor, más de dos autores, con título colectivo, sin título colectivo, los anónimos, las entidades directas, las entidades oficiales o indirectas y el título uniforme. Para los que no están, han ingresado recientemente, yo voy a explicar la importancia de hacer el trabajo práctico que tienen pendiente. Los que no lo hicieron, es obligatorio hacerlo, es obligatorio hacer el trabajo práctico. A ver, acá me están preguntando y yo les voy a contestar a que me pregunte cómo se ingresa al aula virtual. Por favor, si es necesario que ingresen, ¿sí? A los que están y lo entienden perfectamente, disculpen que sea reiterativa, pero es necesario que todos ingresen al aula virtual con su usuario y contraseña y van a poder encontrar los que han ingresado por primera vez hoy la clase pasada. Navegando por el margen izquierdo tienen ustedes la primera clase sincrónica, ¿sí? Donde tiene trabajo práctico, esto ya no pueden acceder los que no estuvieron o no lo hicieron, no van a poder acceder al primer trabajo práctico, pero sí van a acceder al segundo trabajo práctico, que es la recuperación. Es como obligatorio para las personas que no han hecho el trabajo anterior. Por favor, no es que están desaprobados ni nada por eso, pero sí es necesario por dos razones. La primera es que el objetivo de este curso es que se aprenda
lo poco que y lo puntual que estoy enseñando se lo aprenda como necesario para entregar luego los certificados. Ustedes saben que este curso tiene certificación por el Centro de Capacitación y por la Junta de la Biblioteca. Entonces, son ejemplos y trabajos prácticos que hacemos para poder determinar si hemos comprendido o no. ¿Mm? Entonces, ustedes tienen en el navegador, en el margen izquierdo, pueden acceder hacia la clase de hoy y tienen recursos de clase, es el PDF de las diapositivas que yo he utilizado en el día de hoy para que lo puedan nuevamente consultar. Tienen las reglas de catalogación angloamericana, todo completo, que lo pueden descargar, está en mi Drive, lo pueden tener ustedes para que puedan consultar cada una de las reglas y si tienen duda, después lo consultan. ¿Sí? No lo puedo subir al texto completo aquí porque es pesado, pero va a estar disponible hasta el fin del curso, nada más, ¿sí? Material de lectura como anexo, si no, yo después le voy a agregar otros tipos de bibliografía que pueden consultar y los que tienen acceso a la plataforma de libros seguramente pueden acceder ahí y consultar más para profundizar. Y los que no entregaron el trabajo práctico anterior, dejo en esta clase del día de hoy, fíjense que dice trabajo práctico para recuperar. En Word, acá yo dejo las medidas estándar del libro para que puedan hacer este trabajo de catalogación. Ponen el cursor donde dice trabajo práctico para recuperar, hacen clic y fíjense que se va a desplegar la portada del libro y el reverso de portada que está subido en PDF. Con este ejemplo, ustedes lo van a descargar, van a hacer de cuenta que tienen este libro en sus manos y con este ejemplo van a hacer una ficha de catalogación en Word, es decir, el cuadrito, la ficha principal, y respetando los datos que les brinda esta portada y el reverso de portada. ¿Cómo lo van a entregar al trabajo? Van a hacer aquí clic en recuperar trabajo práctico. Esta área está abierta hasta el día 17 de junio, es decir, hasta la semana que viene y más todavía, para que ustedes puedan entregar. Yo les sugiero que lo entreguen antes del jueves que viene, porque lo tengo que calificar para que ustedes puedan después ver si hay error o no, dónde es que se va cometiendo los errores. ¿Mm? ¿Cómo es que se entrega? Ustedes hacen entrega, hacen clic. Bueno, perdón, es la edición mía de docente. Ustedes lo ven así. Déjenme, es agregar entrega. Hacen clic en agregar entrega y suben el Word que les hay solicitado, ¿sí? Agregan entrega de Word, acá tienen un signo más, hacen clic, seleccionar archivo y suben el archivo para poder entregarlo. Por favor, eso sí les voy a pedir que es lo que ustedes necesitan. Voy a dejar también subido, a ver, en la plataforma, lo mismo que estuvimos viendo un poquito en el video, lo mismo que estuvimos viendo en el video, un documento que se llama tratamiento documental, donde también, a ver, vamos a ver tratamiento documental, les voy a compartir este archivo de tratamiento documental donde en términos generales está especificado nuevamente las áreas, lo que vimos viendo en la clase pasada, que
de alguna manera están puestos en la diapositiva, pero aquí un poquito más desglosado de qué es lo que es un autor, las menciones de responsabilidad, cómo se trabaja con una obra, tiene reimpresión y corrección, ¿sí? Los lugares, cómo se tiene que tener en cuenta para designar aquellos lugares cuya queremos aclarar de qué país proviene, cómo se utiliza y cada uno de los elementos y detalles que nos provee la ISBD. Entonces, en este archivo que se llama tratamiento documental, ustedes van a ir bajando y van a ver, por ejemplo, todos esos detalles para que lo tengan en cuenta. Esto es material para, de consulta que ustedes pueden hacer. Bueno, entonces, como no hay ninguna otra pregunta, vamos a terminar el encuentro del día de hoy aquí. Y voy a estar esperando el trabajo práctico para corregir. Bien, entonces, que tengan muy buenos días. Sí, me preguntan, lo que hicimos mal el trabajo práctico, uno debemos recuperar. Em, a ver, yo les sugeriría que lo hagan, ¿sí? Este es otro ejemplo. Simplemente hay algunos casos que no es que lo hicieron mal totalmente, hay algunos casos que pusieron el punto de acceso, por ejemplo, Paz de la Torre, paréntesis H, que era de hijo, y recién el nombre, ¿sí? Como les decía, son casos excepcionales. Entonces, siempre se tiene que poner primero el apellido del autor, el nombre y después la designación de filiación en el punto de acceso. No es que está muy mal, pero sí es un error que hay que tenerse en cuenta porque vuelvo a decir, se va a notar mucho cuando nosotros catalogamos en línea, es decir, en un sistema informatizado. Eso sí se nota porque se recoge automáticamente la lista de autoridades. Entonces hay que unificar eso y este, hay que colocarlo bien. Entonces, solamente eso. Y otra cosita es siempre ver, si bien en la portada muchas veces me pone el año de publicación, a veces en el reverso de portada o algo así me está aclarando que es un copyright. Entonces, sí es necesario aclarar. Em, sí, en el mismo área que ustedes hicieron la entrega del trabajo, a los que he corregido, a todos les puse una notita, es decir, justamente señalando el error si es que lo tenían. No es que lo volví a subir al archivo corregido, sino que le he señalado el error, es decir, a todos los que están calificados les puse una notita. Y el que hizo, podría decir un poquito mal, es el que interpretó que ese ejemplo dado en la clase pasada era más de 3 autores, entonces hizo la catalogación utilizando a párrafo francés. No, el ejemplo que se les ha dado en la clase anterior era solo 3 autores y acuérdense, hasta 3 autores la catalogación es normal. Si es más de 3 autores, más de 3 autores, 4, ¿sí? 4 autores. Cuando es 4 o más, es a párrafo francés. Pero si es hasta 3, es normal, entrando siempre el punto de acceso por el primero. Bien, entonces, y cuando es más de 3 autores, en la mención de responsabilidad se pone el primero, se puede poner el segundo y se puede poner hasta el tercero, mencionarlo y luego et al, ¿sí? En forma abreviada, entre corchete et al. Pero, o si no, también es válido poner el primero y punto suspensivo et al. Estamos, eso es como para aclarar, porque son detalles, pero a veces se nos pasa por alto. Entonces, la portada anterior era de 3 autores. Les puse otro ejemplo hoy totalmente diferente, pero tiene otros datos que ustedes pueden agregar cuando hacen la ficha de catalogación principal.
Voy a revisar, Carolina me dice que no le ha llegado nada. Voy a volver a revisar, quizás se me pasó por alto el trabajo tuyo, pero de todos modos hoy mismo lo voy a mirar. ¿M? Pero en la misma plataforma, en el mismo lugar donde ustedes entregaron el trabajo, yo puse un comentario. ¿M? De nada, Carolina. Lo voy a mirar y cualquier cosa te digo, ¿sí? Al resto también. Y el que no lo hicieron, voy a ser muy reiterativa, por favor, hagan el trabajo práctico. Vuelvo a decir, no le tengan miedo porque posiblemente no lo hicieron ya que nunca lo trabajaron esta ficha, pero es la manera que podemos aprender. ¿M? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a finalizar el curso del día de hoy en estos momentos. Voy a dejarlos esto para que ustedes puedan ver en su plataforma, descargar los archivos y en estos momentos hacer el trabajo práctico. Yo estoy atenta media hora más en la plataforma. Si ustedes ahí pueden hacer una consulta o ya están haciendo el trabajo práctico y tienen duda, pueden hacer mediante el chat del aula virtual, hacer la consulta, ¿sí? Yo hasta las 10:30 voy a estar disponible frente al aula virtual para que ustedes lo puedan hacer. ¿Estamos? Entonces, si bien nos quedamos de forma asincrónica en contacto, estamos igual a través de la plataforma virtual. Bueno, ahora sí, que tengan muy buenos días, muchas gracias por la presencia y nos encontramos el jueves que viene a las 8:30, Dios mediante. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.